bueno, hermanos, ya tenemos más de un año ya trabajando en Los Guayos. No estamos tan cerca, pero aquí en la misma ciudad, digamos en las afueras. Ustedes saben dónde es Los Guayos. Y bueno, gracias a Dios ha ido avanzando la obra. Poco a poco ha ido creciendo el grupo de hermanos, unos locales, otros de las afueras de Los Guayos. Pero poco a poco va creciendo el número de los creyentes, nuevos creyentes. El mes pasado, todavía este mes, tuve la oportunidad de bautizar a algunos de los hermanos allí. Fuimos a Puerto Cabello y dieron ese paso de obediencia al Señor, de bautizarse. Aunque no fueron todos, faltan algunos que en ser obedientes al Señor, pero allí estamos, hermanos, gracias a Dios. El domingo pasado estuvimos 37, 38 personas el domingo allí donde nos reunimos. Y bueno, gracias a Dios, allí estamos trabajando, sirviendo al Señor, con obstáculos, pruebas, dificultades, como todo, pero gracias a Dios seguimos adelante, hermanos. Ahorita oren por nosotros. Ahorita estamos construyendo los baños allá del local donde nos reunimos, allí en el localcito estamos construyendo, y para que los niños puedan tener acceso allá a los baños, y también los adultos. No lo habíamos tenido, y ya gracias a Dios va creciendo el grupo de hermanos y se va dando las necesidades, ¿no? Entonces, oren allí por nosotros, que el Señor pues nos siga usando primeramente para la salvación de las almas. En Los Guayos, hasta yo mismo, hermanos, me pierdo ahí. Se mete uno por una calle, sale por la otra, veredas, casas, avenidas, y tenemos un mapa y todo, pero ya cuando comenzamos a evangelizar, a veces se parece todo igual, porque es muchísima gente alrededor. Es algo abrumador, pero allí estamos trabajando, gracias a Dios, haciendo la obra del Señor. También aprovecho la oportunidad para darles las gracias, hermanos. Gracias por sus ofrendas, por sus oraciones hacia nosotros constantemente. Gracias porque son de bendición al ministerio, y fielmente, ¿verdad?, nos llega a nosotros su apoyo. Dios les bendiga, y gracias por tenernos presentes, ¿verdad?, allí en oración, y apoyar el ministerio allá en Los Guayos, hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno. Bueno, hermanos, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Mateo capítulo 9, versículo 35. Tenemos el tiempo justo. Me gustaría haber traído alguna presentación para que la pudieran ver, pero no tuve el tiempo necesario para hacerlo. Pero bueno, les invitamos como visitantes, ¿verdad? Pueden ir en algún domingo o algún jueves, le avisan al pastor que pueden visitarnos, y allá serán bienvenidos, hermanos, para que puedan ver un poco allá lo que es la obra misionera. Comenzar una iglesia desde cero no es nada sencillo, pero gracias a Dios que el Señor nos ha dado de su gracia, de su provisión, de su ayuda para poder hacerlo, y estamos agradecidos con el Señor por eso. Mateo capítulo 9, versículos del 35 al versículo 38, será lo que en esta noche quiero compartirles, hermanos. Luego de mí vendrá seguramente otro predicador, otro pastor a predicar. Entonces vamos a aprovechar, ¿verdad?, el tiempo. Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38. El Evangelio de Mateo tiene como propósito principal enseñar a los judíos, demostrar a los judíos que Jesucristo era el rey prometido, el rey de los judíos. Y aunque su enfoque, aunque su propósito es enseñar al pueblo judío, también es un evangelio que nos aplica a nosotros también, a los gentiles, por el nuevo pacto. Entonces todo lo que se enseña, ¿verdad?, en este evangelio, aplica, ¿verdad?, para nosotros hoy en día. Y bueno, Mateo capítulo 9, del versículo 35 al 38, leo para ustedes, sígueme allí con su vista. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Esta noche quiero hablarles, hermanos, acerca de los 4 personajes de la obra misionera. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, te doy gracias, Señor, por permitirme la oportunidad de poder compartir, Señor, tu palabra en esta noche con mis hermanos, en esta hermosa, Señor, y valiosa conferencia. Te ruego, Señor, que tú puedas usarme como un instrumento útil en tus manos, que tu Espíritu Santo, Señor, aplique tu palabra a cada uno de los que nos encontramos reunidos en este bendito nombre, consciente, Señor, de que tu presencia está en medio de nosotros y que tu palabra, Señor, sin duda alguna, hablará a nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendice una vez más la conferencia, el mensaje, y úsame, Señor, como un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Encontramos aquí que en el Evangelio de Mateo, el Señor Jesucristo, comenzando su ministerio, ¿verdad? Iniciando su ministerio, nos da la palabra de Dios, cómo él se fue al Sermón del Monte, y encontramos los primeros capítulos luego de su bautismo y obediencia al Señor en Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas del Señor Jesucristo pronunciadas, ¿verdad? En ese Sermón del Monte a toda voz, ¿verdad? Sin ayuda de audio, sin ayuda de efectos de sonido, sino simplemente con su voz penetrante y audible, enseñando a sus discípulos y a una multitud entera las bienaventuranzas acerca de cómo debe ser el carácter cristiano, el creyente cuando se convierte al Señor Jesucristo. Prácticamente el Señor lo que está diciendo: yo quiero que vivan de esta manera. Les habló acerca del adulterio, de los juramentos, del divorcio, de la limosna y la ofrenda. Hace esa comparación y los primeros capítulos básicamente les está enseñando a sus discípulos lo que él desea de cómo deben de vivir los creyentes, cómo debe vivir la forma nosotros como creyentes, como cristianos, cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad? En las ofensas. Si nos ofenden, pues voltea la mejilla, pon la otra, ¿verdad? Acerca de los juramentos, acerca del afán y la ansiedad, dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor prácticamente está comenzando su ministerio y está las multitudes escuchando este tremendo sermón del monte, y luego el Señor comienza a sanar. Viene un leproso, le pide que le ruega la salud, lo sana, tan solamente con un toque le quita la lepra. Luego viene otro, un centurión, y le dice: Señor, tengo un criado en casa, él está enfermo. Tan solamente tú di la palabra y mi siervo va a sanar. La tremenda fe del centurión, impactante, cómo el Señor sanó de diferentes maneras, unos tocando al leproso y al otro nada más pronunciando la palabra, su palabra, el poder de la palabra de Dios, y ya lo sana. Y siguen otros milagros, pero lo que quiero llamar su atención en esta noche es cómo encontramos aquí en este pasaje que acabamos de leer los 4 personajes de la obra misionera. Vean conmigo allí, versículo 35, dice: recorría Jesús. ¿Quién recorría? Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El Señor inicia a recorrer, y vemos aquí que recorría Jesús. El primer personaje de la obra misionera es Dios. Es Dios. La obra misionera, hermanos, no inicia, mejor dicho, con el mandato del Señor Jesucristo. Mateo capítulo
28, versículos 19 y 20, versículos muy conocidos para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La obra misionera inicia con el mandato del Señor Jesucristo, luego de haber finalizado su ministerio terrenal y ascendido al cielo. El jefe, el Rey de Reyes, ha mandado a sus hijos a ir a las naciones y predicar el evangelio. La obra misionera inicia con el mandato de Dios. La obra misionera, hermanos, nace en el corazón del Señor Jesucristo, de Dios, nuestro Dios mismo. Juan capítulo 3, versículo 16, ¿verdad? Pasaje también conocido para nosotros. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios hacia un mundo perdido. La obra misionera nace en el corazón de Dios. Dios envió al Señor Jesucristo en su plan divino para salvar al mundo perdido. La obra misionera, hermanos, es el deseo de Dios por salvar a aquellos perdidos. Toda la humanidad se encuentra bajo la misma condición: muerte espiritualmente, separada de Dios espiritualmente, y necesita al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Mire, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice allí la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Voy a leer desde el 3, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice la palabra de Dios: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno? ¿Qué le agrada al Señor? Dice allí la palabra de Dios: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todas las personas sean salvas. Hay quienes creen, yo no creo de esa manera, pero hay quienes creen que Dios escogió a unos para salvación y a otros para condenación. Yo no creo en eso. Yo creo que el deseo de Dios es que toda persona, toda criatura sea salva, venga al conocimiento del Señor Jesucristo, reconozca que está condenado y separado rumbo al infierno si no tiene a Cristo como su Señor y Salvador. El deseo de Dios, hermanos, es que todos los hombres sean salvos, porque el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. La obra misionera, hermanos, no nace en la mente del hombre. No nace en que un hombre imaginó y planeó y se sentó y dijo: bueno, vamos, ¿cómo ganamos al mundo para Cristo? Bueno, vamos a iniciar una iglesia y de esa iglesia van a salir misioneros. No nace en la mente del hombre. La obra misionera no nace en el fundamentalismo. No nace en la iglesia, no nace en el deseo de un hombre perdido y con el plan de salvar a otros para Cristo. No, la obra misionera nace en el deseo de Dios, porque el mundo perdido, hermanos, se encuentra lleno y rumbo al infierno si no se arrepienten como su Señor y Salvador. Aquí sí, así que si usted está en esta conferencia misionera pensando y dice: bueno, la conferencia misionera nació en el corazón del hombre, es la manera de cómo, vamos a ver cómo sustentamos a los misioneros. Bueno, vamos a hacer una conferencia para ver cómo sustentamos a los misioneros. No es esa manera. Es el plan de Dios. Es el diseño de Dios. La obra misionera no es, vamos a pensar cómo alcanzamos al mundo perdido. Y bueno, vamos a preparar buenos hombres y que vayan, sí, por supuesto que sí. Pero la obra misionera es el llamado de Dios, es el corazón de Dios para alcanzar al mundo que está perdido, hermanos. ¿Cuánta gente no vemos, hermanos? Allí en los Guayos, niños
jovencitos. Y yo creo que en cualquier parte se puede ver, pero jovencitos, muchachos, que se están criando allí a la desventura, a la fortuna. Sus padres no están pendientes de ellos, sus padres no están pendientes de sus necesidades, no ven por ellos, ni siquiera quizás a veces los mandan a cortarse el cabello ni nada. Un desinterés por sus propios hijos, hermanos. Y es allí donde nosotros como creyentes, como cristianos, debemos de nosotros saber que eso no es producto de algo, esa es consecuencia propia del pecado del hombre. Esa es consecuencia propia del pecado del hombre. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 9, versículo, volvemos allá, Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice la palabra de Dios, recorría Jesús. ¿Qué recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas, pequeñas ciudades. Estas aldeas no estaban llenas de millones de habitantes como hoy en día. Eran pequeños grupos de personas, 500, 1000, cientos de personas. Pero dice la Biblia, y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Y qué hacía, hermanos? Dice allí, enseñando en las sinagogas de ellos, y dice, y predicando el evangelio del reino. Hermanos, gracias a Dios que tenemos nuestra palabra en nuestro idioma. Gracias a Dios que podemos abrirla, estudiarla, y hay comentarios que nos ayudan, pero es una riqueza, hermanos, que nosotros aquí en Venezuela tengamos la palabra de Dios en nuestro idioma y podamos predicarla, podamos enseñarla. Hermanos, en la India mucha gente no tiene toda la palabra de Dios. Y hay misioneros haciendo ese trabajo, pero nosotros, hermanos, aquí en Venezuela, a los que nos corresponde, tenemos la palabra de Dios clara, sencilla, y la podemos predicar, Hermanos, es predicar el evangelio. No se trata de diluir el mensaje, no se trata de hablarle cosas bonitas a la gente. La gente necesita saber, hermanos, que está perdida y que va rumbo al infierno si no se arrepiente. No es cuestión, hermanos, de moldear el mensaje a la actualidad. No, bueno, no le vamos a hablar a la gente del infierno. Hoy en día en las iglesias alguien dice el infierno y va a correr a los hermanos. No, hermanos, el infierno es real. El infierno es real. No es de comiquita. No es así. Hay que predicar el evangelio, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que predicamos, hermanos. No es otra. Que el hombre está separado a consecuencia de sus pecados, que merece un juicio de parte de Dios, pero Cristo le ama, Cristo quiere salvarle. Se necesita persona arrepentirse y poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Ese es el evangelio. No es, hermanos, lisonjear, ¿verdad? Hablar por hablar. En estos días estaba ya predicando un pastor en un lugar, allá en Los Guayos, y el pastor nunca les habló a las personas de que eran pecadores y que me había una consecuencia por el pecado. Simplemente yo estaba escuchando, simplemente juntó al grupo de las personas, muy elocuente, muy bonito todo, pero bueno, vamos a orar y invite a Jesucristo a su corazón. Pero nunca nombró el pecado, nunca nombró la consecuencia del pecado, nada de eso. Hoy en día, hermanos, muchas veces se encuentra así. Iglesias llenas, multitudinarias. Hermanos, y nosotros tenemos el mensaje verdadero del Señor Jesucristo. Predique la palabra de Dios. Anime a otros a venir a la iglesia. Participe en la obra misionera, porque es, hermanos, la verdad. Es el mensaje, no hay otro. Mire lo que dice allí la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Prediquemos, hermanos, el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El segundo personaje de la obra misionera que quiero compartirles, hermanos, son otros. Dice allí la palabra de Dios. Y al ver las multitudes.
El segundo personaje de la obra misionera son otros. Al ver las multitudes, cuando su servidor llegamos con mi familia a comenzar a recorrer ahí los valles orando al Señor, ¿será que comenzamos aquí o comenzamos ¿cómo se llama? En Guataparo Country Club. A ver, ¿será que ¿será que comenzamos aquí o comenzamos en Guataparo? Guataparo, no. En todos lados necesitan el evangelio. Eso es así. No sé si hay alguien aquí de Guataparo, ¿no? Pero orando al Señor, viendo la necesidad. Y comenzamos a recorrer ahí los guayos y perdidos, ¿verdad? Comenzamos a dar vueltas por esta calle y por esta calle. Y hermanos, no termino de conocer, ya tengo un año ahí y medio y no termino todavía de conocer los guayos. No termino de conocer. Porque usted se monta allí, no sé si usted lo conoce, pero usted se monta allí en un carro y comienza a andar y pasa bloques avenidas, cuadras y cuadras de gente, hermanos. Y nada más no nos salven en esas cuadras, sino en las veredas. Usted ve las que pasa así por encima, pasa por encimita, pasa las que están ahí afuera de la acera. Pero cuando se mete, dice vereda 1, vereda 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¡Wow! Hermanos, una multitud de gente. Y dice el Señor Jesucristo, ve el Señor y dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Yo dije, wow, Señora, aquí es. Ahí hay gente. La obra misionera, hermanos, se hace, es ver por otros. La obra misionera es ver las necesidades de otros. La obra misionera es orar por otros. La obra misionera es rogarle al Señor por otros para que sean salvos. Dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículo 2, que era la oración del apóstol Pablo. Mire conmigo, marque allí Mateo, porque vamos a volver. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice, hermanos, Romanos 10:1 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Hermanos, la obra misionera son otros. Es ver las necesidades de otros, es orar por otros, es pedirle al Señor que otros sean salvos. La obra misionera, hermanos, no tan solamente es ver por otros, orar por otros, pedir por otros, enviar a otros. Romanos 10:15 dice la Biblia allí, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. La obra misionera es ver por otros. ¿Cómo hacemos para alcanzar a otros para Cristo? Necesitamos orar por eso. Necesitamos pedirle al Señor que descargue nuestro corazón por las almas perdidas. No tan solamente por los guayos, sino por Venezuela entera, hermanos. Porque la obra misionera, hermanos, es ver por otros, es orar por otros y también es enviar a otros. ¿Cómo pues invocarán en aquel en que no, y cómo creerán en aquel en que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Necesitamos, hermanos, en las iglesias, predicadores. Hombres de Dios que se levanten a predicar el evangelio. Hombres de Dios que se llenen de valor y de pasión por Dios, por las almas perdidas, para ir y predicar el evangelio. Es la única forma. Es el método de Dios. Así lo escogió Dios. La obra misionera, hermanos, es enviar a otros. La iglesia de Emanuel tendrá retos por delante, sin duda alguna, pero necesita enviar a otros. Si tú estás aquí, hermano, eres cristiano, ya te convertiste al Señor, tienes 3, 4 años en el evangelio, ¿qué? Hay que ir por otros. Prepárate, capacítate, ve la Biblia, estudia la Biblia, el pastor, el instituto, la manera que sea, pero dile al Señor, Señor, aquí estoy. Yo quiero que tú me uses. Yo veo la necesidad allá en Lomas Taurinas. Yo veo en Lomas, no es Lomas Taurinas, es Lomas de Fumbal. Yo veo la necesidad allá en, ¿cómo es la otra? En Plaza de Toros.
Yo soy de allá, pastor. Oh, hermanos, que un hombre de Dios se levante y vaya y les predique el evangelio en Plaza de Toros. Hermanos, necesitamos iglesias aquí en Carabobo. Necesitamos hombres de Dios que prediquen la palabra de Dios en Carabobo, en Barquisimeto, en Yaracuy, en Mérida, en toda Venezuela. Se necesita el evangelio. Se necesita el evangelio, hermanos. Yo digo, bueno, ahora va a estar mejor la cosa, porque si se llegan a regresar todos los que se han ido, pues bueno, hay más trabajo todavía. Hay más trabajo. Oh, hermanos, la obra misionera es ver por otros. Dice el Señor Jesucristo, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La obra misionera, hermanos, es orar por otros, es ver por otros, es enviar a otros. Y además de eso, la obra misionera es dar por otros, es dar por otros. Ahí no escuché tantos amenes, ¿verdad? Cuando decimos dar, pero la conferencia trata el valor de un alma. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Vea conmigo allá Filipenses capítulo 4, versículo 10. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, ¿verdad? Una carta que se conoce como el gozo en la vida cristiana, pero reconoce, a los filipenses les habla acerca de cómo la iglesia de Filipos se ha comportado con él como misionero. Mire Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 17. La obra misionera, hermanos, es ver por las necesidades de otros, es orar por otros, es enviar a otros. Y la obra misionera es dar para que otros vayan y prediquen el evangelio. Mire Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Dice el apóstol Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Versículo 14. Sin embargo, dice allí, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Qué tremendo. El apóstol Pablo le dice, bueno, mira, yo sé lo que es comer una arepita con mantequilla y si acaso queso. Yo sé vivir humildemente. Yo sé que es comenzar a hacer la obra sin nada de recursos. Yo sé que es vivir allí quizás sin las comodidades. Yo lo sé. Yo lo sé. Y también te quiero decir, iglesia, que también sé vivir en abundancia. También no sé comer arepita con sardina, no pasa nada. Con caraota refrita, y quién no le gusta, ¿verdad? Caraota refrita con un plátano, una tajadita. Sabroso. Sabroso. No le envidiamos nada tampoco a los tacos, ¿verdad? No, los tacos también son buenos, buenísimos. Le extraño un taco, ¿eh? Pero dice el apóstol Pablo aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Yo creo, hermanos, que cada misionero sabe vivir humildemente y sabe vivir en abundancia. Cuando hay dinero y cuando no hay dinero, se vive en abundancia. Pero el apóstol Pablo le dice a la iglesia, mira, no te preocupes. Yo reviviste tu cuidado de mí, pero dice la Biblia allí, sin embargo, bien hiciste. Sin embargo, bien hiciste en participar. ¿Qué es participar, hermanos? Cuando
en la iglesia se recoge, en la iglesia o en las iglesias se recoge una ofrenda misionera, usted está participando en la obra misionera. Usted está dando en la obra misionera. Si usted pone allí $1, $5, $10, o 10 bolívares, o 20 bolívares, o 50, un billete de 500 bolívares, lo que sea, hermanos, que usted dé, ¿sabe qué? Usted está participando. Bien hace, hermano. La Biblia dice, bien hiciste. Bien hace cuando usted participa. Bien hace cuando pasa el cesto de las ofrendas. Vamos a orar por la ofrenda misionera. Y usted saca allí un billetico de $100 y ¡pum! Lo pone allá en la ofrenda misionera. Gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque dice, bien hiciste. Haces bien, hermano, cuando te acuerdas de los misioneros. Haces bien cuando oras por los misioneros. Haces bien cuando das de aquello que Dios te provee. Tú lo das. Bien haces. No es ser mezquino. No es ser agarrado. No es ser codo. Porque en el mundo, hermanos, no éramos codos. En el mundo, usted se reunía con sus amigos y le pedían para una caja de cerveza. Y sí tenía. Sí tenía. Mira, vámonos para la playita el sábado de la noche. Son las 2 de la mañana. Claro que hay. Sí hay, ahí me quedan 20. Y los dabas, hermanos, y te los gastabas en el cochino aguardiente. Fumando, bebiendo, tomando. Y ahora para la obra de Dios, hermano, para la causa del evangelio, para la predicación del evangelio, no das nada. ¿Por qué? Si es la obra de Dios. ¿Por qué, hermanos? No, es que estamos en Venezuela. Sí, yo estoy en Venezuela también. ¿Que está dura la cosa? Sí, está dura la cosa. Pero, hermanos, la obra de Dios se hace con el pueblo de Dios. No vamos a ir a la Coca-Cola. Señores de la Coca-Cola, estamos allá en Los Guayos y ¿será que ustedes me ayudan? No vamos a ir a la Coca-Cola. La obra de Dios, hermanos, se hace con el pueblo de Dios que ve por otros. El Señor Jesucristo dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión allí, estuve estudiando un poquito esa palabra y dice que no hay manera de describir cómo los inspirados por Dios en este bendito libro usaron la palabra compasión, un sentido de lástima profundo por haber las multitudes, por haber esas multitudes, hermanos, que están perdidas y rumbo al infierno. Se necesita que cada uno de nosotros pueda participar en la obra misionera. Dice allí la palabra de Dios, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y les dice aparte, versículo 15 de Filipenses capítulo 4, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando comencé, le dice a la iglesia de Filipos, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y de recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Mire lo que dice el versículo 17. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, bien hace cuando participa en la obra de Dios. Bien hace cuando da su ofrenda misionera. Bien hace. ¿Y sabe qué? Dice la Biblia, no es que busque dádivas, sino que busque fruto que abunde en vuestra cuenta. El valor del alma, hermanos, no tiene precio el valor de un alma. Cristo pagó el precio por todas las almas. Pero, ¿qué necesita? Necesita que nosotros participemos. Necesita que nosotros demos, que nuestro corazón se llene de compasión por las almas perdidas, que nuestro corazón, hermanos, no se enfríe por tanto materialismo en que nos rodea, por tantas cosas que los afanes de la vida nos llevan. ¿Sabe qué? Que usted deja de dar a la obra misionera y su corazón se enfría por las cosas de Dios. Usted deja de ganar almas y su corazón se enfría en la obra de Dios. Su corazón se enfría. Y si se enfría su corazón, adivine qué más se va a enfriar. Se van a enfriar, aparte de eso, hermana, se va a enfriar sus rodillas.
no ora, no dobla las rodillas, su corazón se enfría, las rodillas se enfrían, ya no ora por la obra misionera, ya no ora por su iglesia, ya no ora por el pastor, ya no ora por los misioneros, porque se enfrió. Se enfrían el corazón, se enfrían las rodillas y por supuesto también se van a enfriar las manos. Dice la Biblia, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también tu corazón. Hermanos, cuando damos a la obra misionera, cuando participamos en la obra misionera, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos agarrando el corazón y sacándolo del mundo y poniéndolo en las cosas de Dios. Inclinando nuestro corazón a las cosas de Dios. Poniéndolo en las cosas de Dios. Estamos sacándolo de las cosas materiales y lo estamos poniendo en las cosas de Dios. Y el corazón ya ahí ya no se enfría. El corazón se mantiene caliente, palpitante. ¿Por qué? Porque está en las cosas de Dios, está donde Dios desea. Es así, hermanos. Es así. La obra misionera, hermanos, el primer personaje de la obra misionera es Dios. El segundo personaje de la obra misionera son otros. Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38, dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y dice la Biblia, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Así es, así está la gente hoy en día sin Cristo. Está desamparado, está disperso en sus problemas, en sus ansiedades, en su necesidad de Dios. Pero mire conmigo versículo 37 y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, gracias hermano, mas los obreros, ¿qué dice? Pocos. El tercer personaje de la obra misionera son los obreros. Mas los obreros, pocos. Una de las necesidades, hermanos, que necesita la obra de Dios son obreros. Obreros. El Señor, ¿verdad? Ve las multitudes y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como no tienes pastor. Y después voltea a ver la mirada y ve a sus discípulos. Y les dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad las mies son muchas, mas los obreros pocos. Se los dice a sus discípulos, a sus seguidores. ¿Cuánta necesidad, hermanos, hay de obreros en la obra misionera? Tremenda. Estoy orando por una maestra. ¿Por qué? Porque se necesitan obreros. Se necesitan gente que se entregue por Dios. Y no la vamos a buscar, ¿verdad? En el mundo. Las ganamos para Cristo, las enseñamos, las discipulamos, las capacitamos para que puedan enseñar la palabra de Dios, porque no cualquiera que agarre así la vamos a poner a enseñar. No, pues estamos orando a Dios. ¿Por qué? Porque se necesitan obreros. Se necesitan obreros, hermanos. Se necesita gente que sirva al Señor, que se entregue por la obra de Dios, que vaya y predique el evangelio, que saque a la gente de las casas, que les invite a la iglesia. Se necesitan obreros, se necesitan misioneros, se necesitan misioneras, se necesitan familias que prediquen el evangelio. Amén. El Señor ve a sus discípulos y le dice, a la verdad las mies es mucha, mas los obreros pocos. Hay pocos hombres y mujeres de Dios que se entreguen, que paguen el precio y se entreguen a predicar el evangelio. Pero son necesarios, hermanos. La iglesia local es la responsable de enviar predicadores, de enviar a sus misioneros, de orar por sus misioneros, de encargarle a sus misioneros, la iglesia local. Y si la iglesia local no puede sostener a un misionero, pues para eso hay otras iglesias, para que las otras iglesias, junto con iglesias, podamos sostener a más misioneros en el campo misionero. Que Venezuela, hermano, se pueda llenar con el evangelio. Es el modelo de Dios. Entonces, el primer personaje de la obra misionera es Dios. El segundo son otros. El tercero, los obreros. Y por último, hermanos, dice allí la palabra de Dios para terminar. Dice allí, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies
que envíe obreros a sus mies. El último personaje de la obra misionera soy yo, es usted. El último. 4 personajes de la obra misionera. Es Dios, el primero. Las multitudes, la gente perdida, gente que no está aquí, gente que está en la calle sin Cristo. Hay muchísima. La necesidad de obreros, que se envíen obreros, que de la iglesia salgan obreros, que de la iglesia salgan jóvenes y jovencitas al campo misionero, familias al campo misionero. Y Dios le va a usar. Dios a mí me llamó, yo creo que aquí en esta iglesia, gracias a Dios, fue mi llamado a servir al Señor a tiempo completo. Y hubiera deseado que hubiera sido antes. Yo me convertí al Señor Jesucristo a los 24 años de edad. Y yo hubiera querido que a los 25 ya irme a predicar el evangelio, quién sabe dónde, ¿verdad? Que Dios me hubiera llamado a esa edad. ¿Por qué? Porque es mi deseo, y sigue siendo mi deseo. Que Dios te use, jovencito, jovencita, que Dios te use. Tienes una juventud por delante. Hay jóvenes que dicen, ay, pero es que yo no sé qué hacer. ¿Será que Dios me está llamando? Claro que Dios te está llamando. Se necesitan obreros, obreras, matrimonios, familias que vayan y prediquen el evangelio. El Señor Jesucristo ve a sus discípulos y les dice, rogad que envíe ¿qué? Obreros a sus mies. Hermanos, el último personaje somos nosotros, somos usted y yo. ¿Qué necesitamos hacer? Disponer nuestro corazón, orar por los misioneros, doblar nuestras rodillas por los misioneros, participar en la obra misionera. No sea mezquino, hermano, con las cosas de Dios. No es así. No es así. Ay, porque pensamos siempre, ay, ¿quién ve por mí? Y yo pregunto, un cristiano, un creyente que está en dificultad económica, que está endeudado, ¿debería de ofrendar? ¿Debería de diezmar? ¿Debería de dar a la ofrenda misionera? ¿Debería o primero paga las deudas o primero sale de los compromisos y después da a la ofrenda misionera? Si me queda, doy. ¿Cómo sería, pastor? Yo creo que un creyente, un cristiano, primero da a la obra de Dios, diezma, hace ofrenda misionera y después sale de sus compromisos. Porque si no, ¿cómo es? ¿Y las deudas quién las paga? Hermano, Dios se va a encargar de pagar tus deudas. Dios se va a encargar de sostenerte. Y ojo, no es bueno que un creyente tenga deudas. Un creyente debe tener su presupuesto. Gano tanto, haga su presupuesto. Tanto es del Señor, tanto es mi promesa misionera y tanto. Y lo demás lo estiramos hasta donde llegue. A veces nos llegaba, ya no dio más, pum, se reventaba. Pero hermanos, es así, es un principio. Primero Dios. Primero Dios. No es, bueno, si me alcanza, doy. No es así, hermanos. Es primero las cosas de Dios. El Señor se lo reclama a través de Malaquías, le dice, veniste a la iglesia y veniste a ofrendar, no, por tiempo ya no voy a ir allá, pero veniste a dar a Dios y traíste lo chueco, lo manco, lo cojo, lo feo. Allí el billete más feo, ¿verdad? Saca, ¿qué es lo que me queda del billete más feo? Bueno, no traigo ninguno. No traigo ninguno. ¿Cuál es el billete más feo? Aquí. Ahí está, suéltalo ahí. No, hermanos, es lo mejor para Dios. Yo pienso, no es el mismo Dios, es el mismo Dios que está en México. Gloria a Dios por ello. El mismo Dios que está en Estados Unidos. Tenemos el mismo Dios que está en Argentina, que está en Brasil, que está en Chile. Es el mismo Dios que está en Europa, en Asia. Es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Señor también. No, pues que Venezuela es el Rey de Reyes y Señor de Señores de los venezolanos también.
Y la palabra de Dios no cambia, hermanos. No cambia. Dios es verdad. Es nuestro Dios también. Lo que pasa es que no le creemos a Dios. Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí. Muy pocos creen en la palabra de Dios en cuanto a sus finanzas. Hermanos, si le confiaste a Dios la salvación de tu alma, ¿estás seguro de tu salvación? Si le confiamos a Dios. ¿Usted ha ido a un cementerio? En el cementerio usted ve fulano de tal a tal fecha, fulano de tal a tal fecha. Eso es lo que se ve. Más nada. Yo no he visto la primera tumba con la casa, el carro, las joyas, los dólares. Nada, hermanos. Allí está un cuerpo muerto, sepultado, 3 metros bajo tierra. Y listo. No hay más nada. ¿Y por qué no damos a la obra de Dios? ¿Por qué no participamos en la obra de Dios? Dios, otros, obreros y nosotros. Amén. Vamos a orar. Oremos al Señor.